En Piedra Angular amamos a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Nunca lo olvides. En Piedra Angular creemos que debemos ser la iglesia, no solo una iglesia, para poder adorar a Dios en completa libertad, en un ambiente familiar que te hace sentir como en casa. Nosotros creemos que Jesús es Dios y que Él vivió, murió y resucitó al tercer día, y Él es el único camino al Padre. En casa, todos son bienvenidos. No apoyamos la actitud de ser más santos que otros, pues todos somos pecadores, pero Dios nos ha perdonado y nos está restaurando. Por eso es que no rechazamos a nadie. Y no nos importa de dónde vienes o dónde has estado, pero sí a dónde vas. Bienvenido a casa. Bienvenido a Piedra Angular. Mateo 12:33. Y vamos a estar dando lectura hasta el 35. ¿Cómo ve? ¿Va conmigo? O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Esta palabra es muy fuerte, ¿verdad? Generación, ay Señor. ¿Qué le pongo ahí? ¿Reptiles? No, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ya hemos orado y hemos puesto todo en manos del Señor. Y hoy vamos a hablar de conociendo nuestro corazón. Es algo muy, muy importante lo que hay en nuestro corazón. Y me he encontrado con personas que ya tienen años en el Evangelio. ¿Y qué cree? Están igual. Hay personas que me he encontrado transformadas por el poder de la palabra. Porque la palabra tiene poder para transformar vidas. ¿Y por qué digo transformar? Porque nosotros traemos ideas desde que tenemos uso de razón y la estamos poniendo por obra. Porque así lo aprendí, así lo creo y así lo voy a hacer. Y no hay nada que me pueda cambiar. ¿No ha escuchado esto? O a lo mejor usted es uno de ellos. Yo quiero decirle que se prepare porque la palabra de Dios nos va a confrontar cómo está nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Verdad? Pero también dice, he visto personas que no son transformadas cuando éstas cambian la palabra de Dios. Fíjese, he visto personas transformadas por la palabra de Dios, pero la persona no puede ser transformada si cambia la palabra de Dios. Y veíamos esta mañana en los discipulados, en los 2 discipulados que tenemos esta mañana, ¿verdad? Qué importante es no cambiar la palabra de Dios. La palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos. No cambia. El hombre puede cambiar, las épocas pueden cambiar, las costumbres de los países pueden cambiar. Usted viene de México y viene a Estados Unidos muy diferente. Y le pasó al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. 430 años allá de esclavitud. Imagínese, hermano. Venía todas unas generaciones con ideas muy, muy diferentes. Pero lo primero que dijo el Señor, los voy a meter a la tierra de Canaán. Pero no quiero que se acostumbren de lo que ellos están haciendo. No quiero que se acostumbren. Y esto es algo tan importante cuando nosotros, hermano, empezamos a ver las costumbres en el país donde vamos, ¿verdad? Y seguimos el consejo o los dichos allá de los viejos. Dice, al pueblo que fueras, haz lo que vieras. Pero en este caso la palabra de Dios dice que no, sino que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Totalmente. Que nos van a juzgar locos, nos van a juzgar locos. Extremistas, extremistas.
Y tantos otros apodos que nos ponen, sí. Pero porque no seguimos la carrera loca del mundo, nosotros vamos en contra. ¿Por qué? Porque queremos, no, porque Dios así lo manda. Dios así lo manda, que nosotros no estemos contaminándonos de las cosas que están en el mundo. Somos algo especial en manos del Señor, muy especial. Pero lo que se necesita para seguir después de la salvación es comenzar a ser moldeado nuestra vida por la palabra de Dios. Que sea la palabra la que nos va día con día moldeando, día con día. La palabra de Dios, cuando llega a tu vida, va a estar en contra de tu raciocinio. No vas a entender la palabra. Es que yo estoy acostumbrado así. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. ¿Cuál bueno, pastor? Que reconozca usted que está acostumbrado, pero no la palabra. No la palabra. A tal grado que en una ocasión aquí cuando vine, una hermana, por no decir, me dice, lo que pasa es que usted viene de México y en México son otras costumbres. Aquí es diferente. Le dije, contésteme esta pregunta. Usted me está diciendo que la palabra de Dios debe sujetarse a las costumbres. Entiéndalo como quiera. No hubo contestación. Si viera cómo he luchado. Cómo he luchado. Porque la palabra de Dios, una vez más, no cambia. Pueden cambiar las costumbres, pueden cambiar las épocas, pero ¿qué cree? Yo estoy sirviendo no a un Dios de épocas. Yo estoy sirviendo a un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Eso es a lo que nosotros debemos de estar bien conscientes, que servimos a un Dios todopoderoso y que Él no es Dios de épocas, ni tampoco de costumbre de otros países, sino que Dios lo está establecido, lo deja establecido y tenemos que ser nosotros en sí moldeados por la palabra. Me encontré un estudio que tenía años, hermano, yo creo más de 20 años por ahí, de la actitud mental. La actitud mental. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué actúa así? Y dice que la teología determina la moralidad. La teología determina la moralidad. Eso es una cosa muy importante. Que la palabra de Dios, ahí teología son dos palabras en el griego. Primero, teos, que es Dios. Y logos, discurso, ¿verdad? O ciencia que trata de Dios, de sus atributos y perfecciones. O sea, le podemos llamar, ¿verdad? Doctrina teológica. Y esto es lo que usted está en este momento escuchando, doctrina teológica. ¿Sabía usted que el cristiano ya no necesita inspiración? Lo hemos dicho varias veces, el cristiano ya no necesita inspiración. Ay, y que me fui, que siento cosquillitas. Amén. El cristiano necesita información. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y el sentir la presencia del Espíritu Santo no son cosquitas. No es sentir así, no es sentir allá, sino simplemente, hermano, en sí es la enseñanza que trae a nuestra vida el Espíritu Santo. Entonces aquí hay dos palabras, decía teología, ¿verdad? Y moralidad. Dice relación o conformidad de la conducta con la moral. La moralidad de una acción, o sea, buenas costumbres. Pero todo viene de la moral. Ahora, ¿qué significa moral? ¿Verdad? Algunos jóvenes yo les he preguntado, ¿ustedes conocen la moral? ¿Qué creen que me han dicho? ¿Con qué se come? No saben lo que es la moral. Hoy en día la pisotean. No saben exactamente. ¿Y todo por qué? Porque es más fácil dejar que el niño vaya a la escuela, aprenda lo que él quiera, tenga el compañerismo que él desea, vea las películas que él desea, vea los programas de televisión que él desea, las pláticas que él desea, y papá y mamá working. La moral es la ciencia que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. Esa es la moral. Proverbios 23:7.
Porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón tal es él. Hasta ahí nos vamos a ver, nomás la A. ¿verdad? Porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón tal es él. Entonces los pensamientos o ideas que tengas tú ahí en tu mente, ya patentizados, ese eres tú. Y me puedes estar hablando de la palabra, me puedes hablar de santidad, me puedes hablar del amor, pero si tú no eres eso, es palabra hueca. ¿Sabía usted que Satanás le tiene miedo a la palabra de Dios? Huye a la palabra de Dios. ¿Pero qué cree? No tiene que ir sola a la palabra de Dios. Sí, pastor, la palabra de Dios puede sola. No. La palabra de Dios hace huir a Satanás apoyada con el testimonio de aquel que la predica. Si yo estoy hablando algo que no estoy viviendo. En tiempos así de los apóstoles, habían unos que quisieron ir a reprender a Satanás en el nombre de Jesús. ¿Y qué cree? Satanás les dijo: yo conozco a Pedro y a Juan y a Jesús, a quien ellos predican, pero ¿tú quién eres? Te reprendo en el nombre de Jesús, ¿tú quién eres? O sea, una vez más, Satanás huye a la palabra de Dios, apoyada por el testimonio de aquel que la está diciendo. Dios te conoce, pero el enemigo también te conoce y sabe cómo estás viviendo. Dice que los lugares que pisemos serán bendecidos. ¿Cuánto lo creen? Hermano, el lugar que usted pise va a ser bendecido, porque usted es un hijo obediente a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces aquí, hermano, estamos viendo que lo que en sí, lo que usted cree, dirige su conducta. Yo así soy y no voy a cambiar, está bueno. Eso es lo que está dirigiendo su conducta. Bueno, pero es que usted dice eso, usted cree eso, yo no creo eso. Es que yo no creo esto, ni lo estoy enseñando porque yo lo creo. Es lo que dice Dios que usted y yo debemos de creer para que dirija nuestra conducta. ¿Yo por qué tengo que cambiar? Porque Dios lo dice. Y yo también tengo que cambiar porque Dios lo dice. Entonces en el mundo, ¿qué es lo que hay? Mentira. ¿Y qué es verdad? Unos me dicen, todo lo que provenga de Dios, eso es verdad. Y todo lo que provenga de mentira es del diablo. Vamos adelante, punto número 2. Dice que la mente es el centro de mando del cuerpo, por lo tanto la conducta. Entonces, para lograr esto, la mente es el centro de mando. Lo que yo creo va a dirigir mi conducta. Lo que tengo bien grabado va a dirigir mi conducta. Entonces, y el cuerpo, por tanto, va a obedecer, porque esa es mi conducta. Eso es lo que yo creo. Por eso es muy importante, ¿verdad? En sí, que lo que yo creo sea la palabra de Dios que está dirigiendo mi vida. Qué tremendo. Necesitamos tener una mente preparada. 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fíjese muy bien. Esto de ser cristiano, hermano, a veces pensamos que arrepentimiento, recibir a Cristo y se acabó el trabajo. Iniciamos el trabajo. Iniciamos. Les decía esta mañana que nosotros no somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Hay que trabajar. Hay que comenzar, hermano, a extender el reino de Dios. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Y dice, y esperad. Fíjese muy bien el primer punto es ser sobrios, despiertos, vigilantes. No se me duerma. No se me duerma, sino al contrario, estar siempre sobrios por donde el enemigo quiere atacar. Dice, y esperad por completo, 100%, esperando en el Espíritu, hermano, la salvación que Jesucristo en aquel día viene y confirma por la eternidad. Tremendo, tremendo, hermano. ¿Se acuerda cuando Jesucristo, hermano, le dice al malhechor en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y cuando llega, hermano, al seno del Padre Abraham, y estaban todas las almas que habían muerto, hermano, en obediencia a la palabra, y le dice, hermano,
Yo soy la simiente de la mujer de Génesis 3:15. Aleluya. Le dice todos aquellos, hermano, y dice la escritura, hermano, que llevó cautiva la cautividad. Aleluya. Así, hermano, cuando suene la última trompeta y que Jesucristo venga y confirme esa salvación que Él te prometió, que me prometió a mí, hermano, y que podamos ser arrebatados, ¿verdad? Necesitamos una mente armada. Una mente armada, gloria a Dios. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Él padeció, vosotros también armados del mismo pensamiento. Ármese del mismo pensamiento, que Jesucristo en sí sufrió en la carne, padeció en la carne. Dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Se fija que nosotros somos llamados a terminar con el pecado en nuestras vidas. Cuando el Señor viene y dice que su reino no es de esta tierra, cuando el Señor viene y dice yo vengo para liberarlos, y el pueblo inmediatamente, Israel, le dice, ¿cuándo nos liberarás del yugo romano? Él no hablaba de eso. Él hablaba de la potestad del pecado, la potestad del pecado que tiene contra nosotros. Entonces dice que aquel que ha padecido, ármese de este pensamiento, aquel que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Aquel que no está padeciendo en la carne, ¿qué cree? Anda en la carne, anda en el pecado, desea hacer el pecado. Pablo, en el libro de Romanos, encontró él una gran verdad, que en su carne, en su cuerpo, había una ley. Y esta ley se llama pecado. Entonces, si usted anda en la carne, usted está en pecado. Usted tiene que sufrir en la carne para terminar con el pecado en su vida. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. Someteos primero. Muchos están resistiendo al diablo y el diablo no se va. ¿Por qué? Lo trae bien pegado. No, sométete primero a Dios. Resiste al diablo y huirá de vosotros. Ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren lo que dice Pablo. Este es un gran ejemplo de Pablo. Dice, y ya no vivo yo. ¿Qué cree que estaba diciendo Pablo? Todo lo que yo antes quería hacer lo hacía. Y hoy Pablo, hoy ya no lo hago. Todo lo como actuaba antes, ya no actúo. ¿Por qué, Pablo? Fíjese muy bien. Mas vive Cristo en mí. Ahora comprendo por qué Pablo le interesaba bastante que Cristo sea formado en ustedes. Dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, la palabra de Dios. Ahí es lo que está hablando. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, estamos viendo en sí que la mente armada del mismo pensamiento que Jesucristo. Porque ahora podemos decir nosotros que tenemos la mente de Cristo por la palabra de Dios. A tal grado que Pablo se atrevió a decir lo que antes tenía por bueno. Así usted y yo, lo que antes teníamos por bueno desde que tenemos uso de razón, hasta el momento que llegamos a la verdad, hasta el momento que Cristo nos encuentra, decir, pero todo aquello lo considero basura en el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Muy diferente, gloria a Dios. El Señor no quiere que caminemos, hermano, con nuestra vieja naturaleza y llamándonos cristianos, ¿verdad? Sino simplemente que la palabra entre y que vaya transformando. Es que es bien fácil. Se acercó un hombre, un joven rico, y le dice, maestro, ¿qué necesito para ser perfecto? Pues deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz todos los días, sígueme. ¿Y qué cree que hizo? Se fue para atrás. Si el Señor Jesucristo le hubiera dicho, así como eres, sígueme, hubiera seguido.
Pero el Señor le dijo, no, deja todo aquello que te está perjudicando para tener un crecimiento espiritual. Toma tu cruz todos los días. Quiere decir, hermano, niégate a ti mismo. Deja de hacer lo que a ti te agrada y comienza a hacer lo que a Dios le agrada. Toma tu cruz y sígueme. Aleluya. Vamos al número 3. 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En este caso, hermano, está hablando ahí a los siervos, pero lo podemos aplicar a todos los hijos de Dios. Y esto le llamamos, hermano, una mente dispuesta al servicio. Una mente dispuesta al servicio. Dios te llamó para servir. Dios te llamó para servir en la extensión, una vez más, de su reino. ¿Qué es el reino de Dios? Es una esfera, ¿sí? Por no decir una área. Es una esfera donde Dios reina, donde da una orden y se obedece con amor. Segunda de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Mire Pedro, ese Pedro de la espada, ese Pedro que andaba cortando orejas, ese Pedro que era muy violento. Mire ahora cómo dice, amados. ¿Qué pasó, Pedrito? ¿Por qué cambiaste? Por la palabra. Entró la palabra y cambió ese mal carácter, ese hombre violento, ese hombre que quería, hermano, con la espada arreglar todo. Ahora dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aleluya. Dios no nos trajo a su iglesia, hermano, para que sigamos igual. Traemos tantas cosas ahí grabadas, mucha suciedad en nuestras mentes, muchas cosas que no edifican. Hay mucha traición, mucho engaño, mucho pecado, por decir así. Pero aquí está hablando, dice la segunda carta, mis amados, que tengan un limpio entendimiento. Busque Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, es este siglo. No se conformen a este siglo, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué voy a renovar mi entendimiento? ¿Para qué tengo que renovar mi entendimiento? Las ideas patentizadas que yo traigo desde que tengo su razón, ¿por qué tengo que ser renovado? Dice, mire muy bien, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted no está comiendo palabra de Dios todos los días, si usted no está estudiando palabra de Dios, por eso insistimos, inscríbase en un discipulado para que tenga este crecimiento. Si no está entrando la palabra de Dios a su vida, es imposible que usted cambie. No puede ser transformado. Es la palabra de Dios la que nos va a transformar. El día que usted venga, siempre lo he dicho y lo digo, hermano, en cada servicio, el día que usted venga a escuchar al pastor, pierde su tiempo. Usted venga a escuchar palabra de Dios. Por eso usted tiene la Biblia. La ponemos en las pantallas, todo esto. ¿Para qué, hermano? Para que usted comprenda que es palabra de Dios y ahí lo compruebe. No se le ocurrió al pastor. Entonces es lo que dice, hermano, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No se equivoca, ni tampoco es pesada para nuestras vidas. Miren muy bien, ¿verdad? Y si se fija, mira aquí, estímulos. Ese es el número 1. Tiene que estar en el almacén de información, bien conectada con el almacén. Esto que está viendo aquí, este es el subconsciente. Esto es el consciente. Aquí en el consciente es donde está ahorita usted. Todo lo que ha vivido está en el subconsciente. Este está tremendo, hermano. La palabra está tremenda, ¿verdad? Entonces, este estímulo es la energía que a usted lo va a hacer actuar. Pero si está bien conectada con el almacén de información, va a subir versículo bíblico, que es la B. ¿Se fijó?
va a subir el versículo bíblico en cada situación. En los nuevos problemas, si usted se fija ABC y luego brinca el D, va a tener nuevos problemas en el consciente. Aquí va a tener nuevos problemas, todo lo que se presenta día con día. Pero cuando usted está conectado en el almacén de información que es el corazón. Muchas personas me dicen, ¿dónde está el corazón? Es este que está aquí bombeando. No, ese es un músculo. No, este es el corazón del hombre, donde está todo así grabado. Entonces dice la E, necesidad suplida a la información guardada. Si aquí usted está una mala información, ¡pum!, le va a suplir una mala información. Pero si en usted, fíjese muy bien, está una buena información, va a subir palabra de Dios. Vamos a poner Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Entonces, allí en el almacén donde está guardada toda la información, todo lo que yo creo, debe estar guardada la palabra de Dios. ¿Se fija por qué Pablo insiste en Romanos 12:2? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Yo tengo que sacar toda la basura. Fíjese muy bien, como dijo Pablo, yo tengo que sacar toda la basura desde que tengo uso de razón y que no está basada en la palabra de Dios. Adulterio, fornicación, robo, mentiras, pornografía, todo esto sáquelo, es basura. Y llénelo de la palabra de Dios. Ahí almacene en toda su palabra de la palabra de Dios, para que cuando en la necesidad que se presenta día con día, ¡pum! ¿Sobre qué debo pensar? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya no pierdas el tiempo pensando negativo, pensando en sí cosas que no edifican, sino comienza a pensar en lo que Dios dice que debes de pensar. ¿Cómo ha pensado usted hasta ahorita? Cierre sus ojos y empieza a meditar. Mira, Señor, qué tanta razón tiene tu palabra. Qué tanta razón tiene tu palabra, Señor. Yo tenía pensamientos ya patentizados en mi vida. Yo tenía pensamientos que los estaba haciendo día con día y pensaba que está haciendo bien. Pero hoy tu palabra me ha hablado. Yo tengo que tener la mente de Cristo. Y eso lo voy a lograr memorizando tu palabra y poniéndola por obra en mi diario vivir.